¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gusto en saludarte. Gusto en saludarlos a todas las personas que alcanzan a ver esta transmisión, que sobre todo hay muchas personas que después ven nuestra retransmisión que durante por 30 días está en esta plataforma y luego Facebook los elimina. Así que espero que lo aproveches al máximo y nos regales tu like, dejas un comentario, compartes este video si en algo te ayuda, si en algo te puede colaborar para tu persona, para tu vida diaria, para tu negocio, para todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Eh, Vamos a platicar un poquito este pequeño análisis, este pequeño eh, como tipo controversia que surge mucho dentro de nuestra sociedad y por eso le pusimos como título Tu destino no está escrito en piedras o en programaciones genéticas. Esto es importante, es muy importante y yo creo que es de suma importancia saber que nuestro destino no está escrito. Aunque hay muchas creencias religiosas, cristianas, entre comillas, que hablan sobre la predestinación, pero en este día no vamos a hablar de la predestinación y por qué la predestinación, que mucha gente cree. Por otro tema que no vamos a meternos en camisa de once varas en esta transmisión, pero sí te quiero decir que vamos a platicar sobre este tema, vamos a hacer 4 análisis y te invito a que te permanezcas en esta transmisión, a permanecer a ver este video, porque déjame decirte que lo que yo he aprendido con el rabino, con la cual yo estudio, con la cual yo tengo mis estudios semanales, normalmente tenemos estudio de 2 horas, 3 horas, y eso nos alimenta mucho porque hay temas que no se pueden resumir en 15 minutos. Lamentablemente, los nuevos conferencistas, los nuevos entrenadores, en muchos de los eventos a veces te ponen 15, 20 oradores en 2 horas y muchas veces perdemos el hilo porque no agarramos el tema principal y lo analizamos de pe a pa para poder entender cuál es el concepto, el mensaje que nos transmite el orador. Y por esa razón, espero que no llegue ninguna visita. Estoy esperando la paquetería, pero bueno, no creo que venga ahorita, es domingo. Pero bueno, vamos a platicar este primer análisis que se llama El camino, el cambio que inicia en uno mismo antes de cambiar o querer cambiar a otras personas. En muchas de las ocasiones nosotros siempre tratamos de cambiar al prójimo. No sé si te ha pasado. Tratamos de cambiar al prójimo. Más sin embargo, lo que realmente no hemos entendido, que para que el otro cambie, nosotros tenemos que cambiar. Y aunque usted cambiara su forma de ser, cambiara sus hábitos, cambiara su forma de pensar, aún así no garantiza que la persona, la pareja, la esposa, los hijos eh, puedan hacer ese cambio. ¿Por qué razón? Porque dentro de nosotros como seres humanos somos personas individuales, con decisiones propias, con sentimientos propios, con pensamientos propios, con acciones propias. Por esa razón, nos hace un ejercicio antes de, bueno, te quiero compartir dos experimentos. Eh, Uno en vida, en vida particular de una persona, de un diamante, de una compañía que nos compartía en una de sus conferencias, nos decía que él vivía en el Estado de México, en un lugarcito que se llama Tenancingo, y el 2000 se fue a vivir en los Estados Unidos, y resulta que cuando llegan en Estados Unidos, ellos, uno de sus hijas le dice, papá, quiero un perrito, quiero una mascota. Y él se accede, compran la mascota, y entonces tú sabes que cuando compras un cachorrito, pues literalmente son de 2 a 3 años, es la travesura que hace un perro, por si no lo sabías. Es la edad que cuando un perro, antes de una edad adulta, cambie su comportamiento, o sea, tenga ciertos cambios. Y entonces, pero para que ese comportamiento funcione, para que ese comportamiento sea adecuado para que viva dentro de la casa, entonces este líder, esta persona,
agarra y entonces buscan un entrenador. Entonces encuentran el entrenador de perros y entonces le dicen, bueno, y hacen una cita, dice el entrenador, pues yo llego en tu casa a las 8 de la mañana el día lunes, un ejemplo. Bueno, ya estaba todo agendado y resulta que el día lunes llega el entrenador. Entonces, agarra este líder, le dice a su mujer, ahorita vengo, voy a traer el perro. Y se va. Y entonces el entrenador se queda sorprendido y dice, ¿para dónde va? A traer el perro para que lo entrenes. Y el entrenador dice, no, deja el perro ahí como está. Dice, en la primera parte que nosotros vamos a hacer, el paso número 1 que vamos a hacer para entrenar un perro es entrenar a los dueños. Ahora, ¿cómo reaccionaría usted? O sea, que si tú estás pagando para que un entrenador entrene al perro, pero cuando llega el entrenador te dice, deja tú ya al perro, primero te vamos a entrenar a ti como dueño y luego vamos a entrenar al perro. Y como que esto nos mete en conflicto porque si yo estoy pagando, ¿sí? Si yo estoy pagando un entrenador para que entrene mi perro, pero resulta que el entrenador dice primero te entreno a ti, luego el perro, porque si no, no va a funcionar. Y entonces nos habla Sergio Rivero, bueno, si te estoy pagando para que entrenes mi perro y tú me sales con que tú me vas a entrenar primero. Bueno, la lógica es muy simple, es muy simple. Resulta que nosotros que estamos involucrados, nosotros en esta situación, en el, ¿cómo se llama? En el altruismo de recoger y ayudar a perritos en situación de calle, nos hemos dado cuenta que es una realidad y ese conflicto normalmente pasa conmigo porque, pues fíjate que algo muy importante, tenemos muchos perritos aquí, dice mi esposa, lo que pasa es que tú no entiendes el lenguaje de los perros. Y tú te quedas así, a ver, ¿cómo? ¿A poco los perros hablan? Yo pensé que nada más le dabas agua, le dabas comida y que el perro haga el resto, ¿no? Resulta que el perro tiene una forma de comunicarse con los seres humanos. Hay una forma de cómo transmitir cuando tiene hambre, cuando tiene sed, cuando está preocupado, cuando tiene miedo, cuando tiene estrés, cuando tiene dolor. O sea, tiene un proceso, tiene totalmente un proceso de comunicar su necesidad con las personas, o sea, con sus dueños, con su familia. Pero cuando nosotros desconocemos el tema, ¿qué es lo que normalmente hace la gente? Buscan un entrenador porque quiere que el perro se entrene. Pero ellos nunca toman un entrenamiento para poder comunicar con su perro. Y yo batallo mucho con eso porque, pues, ¿cómo es posible? No, ¿cómo puede ser que yo tengo que capacitarme para poder comunicar con mi perro? No, el bendito perro se comunica conmigo. Bueno, resulta que sí se comunica contigo, pero cuando no entendemos el lenguaje del animal, pues obviamente pues nos molesta, nos irrita porque pensamos que el perro está sobrepasando la raya, ¿no? Y entonces, y aquí viene el primer punto, o sea, para que nosotros, como dice este primer punto, el cambio que inicia uno mismo antes de cambiar a los demás. Nosotros antes de cambiar, antes de que la gente, de que la organización, de que las personas, de que los seguidores hagan lo que nosotros hacemos, es muy importante que nosotros hagamos primero. ¿Por qué? Resulta que en la vida personal, en la vida seglar, en la vida social o en la vida de los negocios, todo es duplicable. Quiero repetir esa parte. En la vida en los negocios, en la vida personal, en la vida seglar, en cualquier área de nuestras vidas, todo es duplicable. Te gustas o no te gusta, quieras o no quieras, todo es duplicable, todo se duplica. Desgraciadamente, todo se duplica para bien o bienaventuradamente todo se duplica para bien o desgraciadamente se duplica para mal. Lo dije al revés. Y es aquí cuando nosotros tenemos que entender. Yo le platicaba anoche, mi esposa le decía, este tipo de negocio que nosotros hacemos, las redes de mercadeo, todo es duplicable. O sea, todo se duplica. Si tú tomas tu producto, si tú haces ejercicios, si tú lees libros, si tú contactas gente, si tú das plan,
si tú muestras la oportunidad del negocio, si tú eres amable, si tú eres servicial, si tú eres presto, si tú contestas rápido el mensaje, si tú, todo lo que nosotros hacemos es completamente duplicable. Por esa razón, en este primer punto, déjame decirte, el mayor fracaso que nosotros pasamos en la red de mercadeo, en el liderazgo, tiene mucho que ver con nosotros mismos. O sea, con nosotros mismos tiene mucho que ver y es lo que nos cuesta aceptar. Porque allá afuera hay mucha gente, yo conozco señoras, yo conozco padres de familia que van en un seminario, en un evento de desarrollo personal, con el psicólogo, van el papá, le dicen al psicólogo, ándale, arregla a mi hijo, ¿no? El psicólogo, pues obviamente aceptan ese reto por la simple y sencilla razón, porque es su negocio. Pero si ese psicólogo fuera ético, fuera profesional, primero atendería a los papás, luego a los hijos. Porque no podemos cambiar a las personas que nos rodean. O sea que antes de que nosotros queramos cambiar a otros, nosotros tenemos que hacer los cambios. Como el ejemplo que hizo el señor Sergio Rivero, él creyó que primero tenían que entrenar al perro y el perro que resuelva su problema. No, no, papacito. Primero te vamos a entrenar a ti y después el perro. Porque si el perro lo entrenamos, tú no vas a entender el lenguaje del perro y por lo tanto vas a decir que el entrenamiento de los perros no sirve, no funciona, por la simple y sencilla razón porque tú no te entrenaste para entender el lenguaje del animal. Y esto es realmente lógico, porque yo no podría, en el caso mío, yo no podría sostener una conversación con un ciudadano americano en inglés si yo no sé inglés. ¿Qué es lo que decía Luis Carrillo? Que si tú quieres trabajar el mercado americano, tienes que primero aprender inglés. Porque si no, no sabes comunicarte. Al menos que ya seas un diamante muy exitoso. Bueno, te ponen un traductor, pero mientras si tú no has alcanzado el éxito donde la gente ya te ponen 10, 15 traductores en diferentes idiomas, bueno, pues tienes que aprender lo básico para que tú puedas comunicar. No ellos, sino que tú, para que tú puedas hacer las cosas. Entonces aquí el punto importante, lo que nosotros debemos entender, antes de querer cambiar a la gente, nosotros tenemos que hacer los cambios. Resulta que hace muchos años se hizo un experimento. Agarraron un frasco de vidrio y echaron un montón de pulgas. Y como el vidrio es transparente, no sé si han visto ese video, bueno, esas pulgas quedaron, le encerraron así en el frasco y las pulgas saltaban y pasaron una semana, un ejemplo. Resulta que las pulgas cuando le abrieron la tapa de la botella donde estaba guardado, resulta que las pulgas ya no podrían saltar más arriba, o sea, ya no se escapaban, ya podían dejar la tapa del frasco así abierto y las pulgas estaban brincando a la altura de la boca de la botella. Ahora, estos dos análisis que estamos analizando en el primer punto, tiene un contexto o tiene un mensaje trasfondo. Primero nosotros tenemos que entender que no podemos cambiar a nuestros distribuidores, o sea, no podemos cambiar a nuestros distribuidores, no podemos decirle que hagan estos cambios, que trabajen, que contacten, que den más plan, que vendan más producto, si nosotros no estamos haciendo ese cambio. ¿Quedó claro eso? Es importante, así como el entrenador del perro primero pidió entrenar al dueño del perro y posteriormente al perro. ¿Por qué razón? Para poder entender el lenguaje, porque normalmente en las redes de mercadeo surgen ciertos problemas que todo el mundo lo vive. Yo lo sigo viviendo, yo lo sigo pasando porque muchas veces
el patrocinador tuyo, tu patrocinador cree, ¿sí? Cree que sabes hacer las cosas. Mas, sin embargo, muchas veces, aunque sepamos hacer, pero a veces tenemos que ver el ejemplo de nuestro patrocinador para que nosotros hagamos las cosas. Por eso el concepto de querer cambiar la gente para que hagan las cosas solitas funciona en muchas veces, pero una mínima parte de cientos de personas. La mayor parte de la persona muchas veces tiene que ver su patrocinador, su líder en acción para que ellos tomen acción. Por eso no podemos cambiar la gente, pero sí podemos cambiar nosotros mismos. O sea, hacer los cambios. Por eso la importancia de cambiar muchas áreas de nuestras vidas. Por eso el segundo ejemplo que estoy platicando, el de las pulgas, que después de una semana ya no se escapaban del frasco, por una razón, porque hay patrones que nos tiene cautivo emocionalmente, psicológicamente. O sea que nuestra mentalidad tiene límite. Por eso yo siempre hago la invitación que si te das la oportunidad de leer ese libro que es Las 21 leyes irrefutables de liderazgo, para que usted, o para que nos demos cuenta, dijera el borracho, cuál es la ley del tope, o sea, la ley del tope, por qué nosotros estamos detenidos en el nivel actualmente que estamos parado. Por eso es muy importante cuando hablamos, muchas veces la gente cuando entra en la red de mercadeo o cuando entra en hacer cualquier negocio, ya sean negocios tradicionales, iniciamos pero bonito, hermoso, y de repente nos quedamos estancados en un cierto nivel. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? A mí me pasa. Y luego nos preguntamos, bueno, ya tengo 5 meses que me califiqué plata, ¿y qué está pasando? Le doy contacto, meto gente, inscribo gente, pero no sucede nada. La gente no consume, la gente no trabaja, la gente no invita, la gente no se duplica. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué razón no se está haciendo el trabajo que quisiéramos? Bueno, por la simple y sencilla razón que nosotros estamos como la pulga metido en el bote y ya no podemos brincar más arriba de la boquilla de la botella. Esas son nuestras limitaciones. Primero, la regla número 1 es que nosotros debemos entender que no tratemos de cambiar a la gente, porque la gente no va a cambiar. La gente lo va a hacer por su propia voluntad, por su propia iniciativa, por sus propios sueños, por sus propios logros, porque hay algo que lo inspira a hacer. Mientras que no exista esa parte, entonces no vamos a poder despertar a la gente a que haga las cosas como nosotros nos gustaría que haga. Por eso es la razón que nosotros tenemos que entender, antes de que cambie la gente, tenemos que cambiar. Segundo, cuando nosotros no identificamos, por eso esas 21 leyes de liderazgo nos habla de la ley del tope, la ley del terreno firme, la ley de expansión y otra serie de leyes que nos habla que nosotros debemos de desarrollar para que nosotros logramos tener un liderazgo en crecimiento constante. Por eso, el mayor error de las personas, nosotros mismos, yo Alfredo Moreno, que hemos cometido en los negocios, en la familia, en cualquier área que hemos trabajado, es que no sabemos identificar la ley del tope. Porque qué casualidad cuando la gente entra en un negocio, en un proyecto, crece. O sea, bronce, plata, oro, diamante, pero pasó un tiempo, dejó de crecer. Y entonces le echa la culpa al producto, le echa la culpa al patrocinador, le echa la culpa a la empresa y comienza a buscar cientos de pretextos para justificar el no crecimiento de esa compañía, pero sin darse cuenta que el error es que nosotros
no hemos identificado nuestra ley de tope. Estamos como las pulgas, estamos brincando, 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 pero no pasamos ya en el nivel donde ya nuestra capacidad mental nos tiene dominado. Por eso se llaman patrones. O sea, estamos dándole, pero ya no cruzamos esta línea, estamos topados. Y entonces aquí donde dicen los expertos, donde dicen los mentores que escuchamos en los audios, que leemos en los libros, ahora, tienes que buscar identificar qué es realmente lo que te está deteniendo para no romper ese techo que te está topando, para que tú vuelvas a crecer otro más. Y entonces aquí entra en juego, por eso te dicen los expertos, tienes que leer más libros, tienes que escuchar más audios, tienes que capacitarte, tienes que juntarte con las personas. Un ejemplo, si yo tengo la necesidad, si yo realmente quiero, si yo tengo el deseo de ser diamante, pues entonces yo me tengo que tomar la necesidad de sentarme con mi línea de auspicio, que en este caso es el más cercano que tengo, es Don Basilio. Ahora, Don Basilio, tú que eres triple diamante, o sea que yo no necesito romper esta ley del tope, porque pues obviamente mi propósito de hacer Ismerelli no es quedarme para toda la vida de plata, pero necesito tu asesoría. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo lo estoy haciendo? Para yo entender y meter más información, más libros, más audios, más capacitación, para que yo crezca interiormente y pueda romper ese tope y de repente llegamos al otro nivel. Estos experimentos que se han hecho es el vivo reflejo cómo nosotros los seres humanos nos estancamos en cada etapa de nuestras vidas. O sea que nos gobierna un patrón. Por eso el título de esta transmisión, de este Facebook Live, dice, tu destino no está escrito en piedras o programaciones genéticas. O sea que cuando nosotros nacemos, no dijo la partera, dijo, ay, Alfredo Moreno va a ser chofer. O sea, no dijo la partera, va a ser carpintero. La partera nunca dijo, va a ser obrero de una planta. Esas son literalmente lo que nosotros son las programaciones que tenemos en el transcurso de nuestras vidas. Decidimos con qué hacer con nuestras vidas. O sea, nuestro éxito, nuestro fracaso, nuestra desgracia, nuestra salud, nuestra enfermedad, nuestra vida saludable, todo tiene que ver cómo nosotros venimos desarrollando nuestra vida y es el resultado que nosotros tenemos. Cuando nosotros hablamos del estilo de vida, hay una interpretación incorrecta. Yo veo mucha gente hate, o sea, mucha gente criticona en las redes sociales, pero ¿no que dices que tienes estilo de vida? Y hasta me dan ganas de darle una cachetada. Cuando yo digo estilo de vida, yo no estoy hablando de que tengo los millones de euros en la cuenta bancaria. ¿Qué es tu estilo de vida? Una paz mental, una salud equilibrada, una familia en construcción equitativamente. Eso le llamamos estilo de vida, eso le llamamos éxito. Pero cuando nosotros confundimos el estilo de vida con el signo de peso, con el capital financiero, yo creo que estamos cometiendo el error porque nos estamos olvidando lo básico, que es realmente lo que me está reteniendo. Por eso la simple y sencilla razón, cuando nosotros, esta frase que me gusta mucho y lo he repetido cientos de veces en mis transmisiones, en mis videos, en mis pláticas, en mis presentaciones, siempre me gusta repetir lo que dice Jim Rohn. Trabaja más en ti que en tu negocio. Porque cuando nosotros trabajamos más en nosotros, cuando detectamos la ley del tope, cuando nosotros primero nos educamos para luego la gente siga nuestro ejemplo, no es que tú vayas a educar a la gente, porque el error número uno es que nosotros queremos que la gente se eduque. Pero es todo al revés. Nuestro compromiso como líder es educarnos y que nuestro ejemplo la gente lo note y lo haga lo mismo. Por eso dijimos que en este negocio de redes de mercadeo, en la familia, en el liderazgo o en cualquier ámbito que tú te desarrollas,
Todo es duplicable. Si tú lees, se te nota. Si tú escuchas audio, se te nota tu forma de hablar, tu forma de expresar. Se entiende, se escucha. Y entonces eso a la gente le va a gustar porque comienzas a cambiar tu forma de ver las cosas. Pero cuando nosotros queremos que la gente haga y nosotros no estamos haciendo, también la gente lo nota. Por eso es importante entender ese experimento de las pulgas. O sea, estamos brincando, pero estamos topando, porque esa ley del tope nos está deteniendo y tenemos que buscar qué es lo que me detiene para llegar al siguiente nivel. ¿Qué libros necesito leer más? ¿Qué audio necesito escuchar más? ¿Qué tipo de entrenamiento necesito? Pero estamos hablando de entrenamiento donde realmente te hace crecer como persona, no el como que dije hace ratito, supuestamente un seminario, un evento de desfile de tantas personas y nunca aprendiste nada. Entonces tenemos que entender qué es lo que yo necesito para desarrollar mis habilidades y subir a otro nivel. Y la mayor parte de la gente en este punto quieren ser diamante. Queremos esos ingresos de 15, 20, 30, 40, 50, 100 al mes. Pero la pregunta es, ¿tú qué tanto estás haciendo? ¿Qué tanto estoy haciendo para alcanzar esos niveles? Y cuando la gente se autosabotea, no se da cuenta que realmente el fracaso o el estancamiento que nosotros tenemos en nuestra organización, en nuestra empresa, no es nada más y nada menos que es el fruto de nosotros mismos. Mucha gente en la industria yo conozco que buscan los mejores patrocinadores. Quieren ser patrocinados por el diamante negro, por el diamante azul, por el diamante morado, por el Corona, por el Sherman. Pero la pregunta es, ¿eso es realmente lo que te da el éxito? ¿No será que nosotros necesitamos preguntar qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? ¿No será lo que tengo que preguntar cuántos libros tengo que leer al mes? ¿Cuántos audios tengo que escuchar? ¿Cuántos planes tengo que dar? ¿Cuánta gente tengo que contactar todos los días? ¿Cuántos productos tengo que colocar? O sea, ¿cuántos volúmenes tengo que hacer al mes? ¿No será que eso que hace falta? Y te podría asegurar, y esto no es secreto, dice Roberto Pérez, el secreto se ha revelado. Cuando tú lees más libros, cuando tú te conectas al sistema al 100%, cuando te capacitas, cuando te entrenas, cuando lees libros, te comienzas a revelar con el sistema. Porque muchas veces el sistema en el cual estamos viviendo, creemos que es bonito, creemos que es bueno, pero cuando tú comienzas a meter información de calidad, comienzas a ver un panorama distinto y descubres que el secreto lo tenías aquí en la frente, pero desgraciadamente la gente que no lee, que no se informa, que no se capacita, que no se entrena, no alcanza a ver que la oportunidad la tiene en su frente. Entonces estamos como las pulgas, brinque, pero no pasamos. Entonces necesitamos que romper ese techo, esa ley del tope, que nos dice la ley del tope, romper ese techo para crecer más. Llegas a oro, posiblemente te vas a estancar o te vas a permanecer 4, 5, 6 meses, un año, el año que tú quieras, pero cuando comienzas a preparar, ¿qué crees? Vuelves a romper y llegas a diamante. O sea, cambias de actitud, cambias de pensamiento, cambias de visión. O sea que en lugar de ver crisis, en lugar de ver problemas, en lugar de ver desastres, en lugar de ver todo lo que pasa en nuestro país, comenzamos a ver una oportunidad por la simple y sencilla razón que nuestra mente no está enfocado en los problemas, está enfocado en las oportunidades que tenemos presente todos los días. ¿Eso significa que no hay problemas? Sí los hay. En toda la vida, en toda la existencia del ser humano, decía en una de sus conferencias el doctor Armando Alducin, dice, durante la existencia del ser humano, nada más ha habido 20 años de paz. Desde que el hombre ha existido en el mundo, nada más ha habido 20 años de paz. Y pregúntate cuántos miles de años
ha existido el ser humano en la Tierra. Y entonces, ¿te imaginas toda la gente que han vivido antes que nosotros, que viven actualmente con nosotros, si se pone a ver todos los problemas que ha habido desde la existencia del ser humano? Pues no vamos a hacer nada porque nos vamos a llenar de miedo, de temor, vamos a ver desgracia, vamos a ver enfermedad, vamos a ver muerte. Pero cuando nosotros cambiamos nuestra mente, rompemos con la ley del tope, seguimos creciendo, creciendo. Yo tuve una gran experiencia cuando inició la pandemia a finales de 2019. Muchas empresas se fueron a la quiebra. Muchos líderes se fueron a la quiebra. Muchos líderes dejaron de ser redes de mercadeo porque pensaron que hasta ahí llegó la vida social del ser humano. Pero ¿qué crees? Que mucha gente, muchos líderes crecieron, duplicaron, triplicaron y expandieron su potencial gracias a que ellos no se pusieron a ver el COVID, sino que se pusieron a ver la oportunidad de trabajar diferente en redes sociales, en Zoom, en YouTube, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque esas personas no estaban preparadas, pero aceptaron el reto, tomaron el reto como una oportunidad. Y no se limitaron con el techo de la ley del tope, sino que ellos comenzaron a romper los esquemas, leyeron más libros, escucharon más audio, se capacitaron más, se entrenaron más, dieron más información y ¡pum! Se hicieron grandes en la red de mercadeo. Y muchos se quedaron chillando y pensaron que el final de sus carreras habían llegado en ese nivel. Ahora, ese es el ejemplo que hoy tomamos todos los días, que es la gran oportunidad que nos presenta día con día. Entonces, nunca trates de cambiar a la gente. Cambiemos a nosotros mismos. Si estoy como las pulgas del experimento brincando hasta la boquilla de la botella, tenemos que leer qué dice la ley del tope, qué dice la ley del terreno firme, qué dice la ley de la influencia, qué dice esto, qué dice. Entonces tengo que enfocarme para crecer. Y normalmente la gente con la cual nos rodeamos todos los días, existen personas que se dejan morir, se dejan autodestruirse. ¿Por qué? Porque lo primerito que hacen es checar el Facebook, a ver cuántos mataron hoy, a ver cuántos robaron, a ver esto. Eso enferma. Pero ¿qué tal si decía el contador alemán, uno de mis mentores en el inicio decía, pero ¿qué tal si tú vas y agarras la Biblia y lees? Encuentras un pasaje que te motiva, que te inspira, y vas, agarras un libro de X autor, un ejemplo, El poder del pensamiento positivo, testimonios de personas que dicen que estaban destruidos, enfermos, cuando comenzaron a cambiar su mente, cambiaron sus vidas, se sanaron, solucionaron su problema de salud, matrimonio, económico. ¿Por qué? Porque estamos metiendo información correcta en nuestra capacidad, aquí en la mente, en este chip que tenemos aquí. Número 2, límites mentales, aunque esto ya tocamos un poco del tema en este primer punto. Número 2, límites mentales, el más persistente. Dios mío. Yo recuerdo que en aquellos años mozos míos, yo recuerdo que me monté en una mula, literalmente una mula. Recuerda que la mula es hembra, el macho es macho. Y estas mulas, por una alteración genética, porque recuerda que quiero que quede muy claro, dentro de la creación de Dios, ahí no se pueden cruzar los animales. Cuando un burro se cruza con una yegua, entonces ahí es donde nacen las mulas o los machos. Por eso una mula no puede parir, no puede dar mulitos. O sea que mula nace y mula se muere. Y tiene dentro de esa alteración genética, tiene algunas cosas que, un ejemplo, las mulas se utilizan mucho para carga, para trabajo pesado, porque su genética es completamente diferente. Pero muchas veces nosotros en nuestras vidas, cuando hablamos de los límites mentales,
muchas veces tenemos esa reacción, porque hay muchos estudios que nos pueden comprobar, y en este no vamos a platicar, quiero hablar algo superficial de este tema, pero déjame decirte, una de las cosas, los límites mentales muchas veces es como la mula. Entonces comentaba que a mí me tocaba montar mulas allá en aquellos años, y esa mula eh, son bien, hay mulas ariscas. Por lo regular las mulas tienen muchas alteraciones, es nerviosa, es rebelde, tiene actitud que es completamente diferente al caballo. Y entonces cuando en muchas ocasiones la mula, yo recuerdo que pasábamos en un barranco, allá en el rancho donde yo trabajaba, pasábamos en un barranco así, eh, y esa mula tenía la mala costumbre que se pegaba así en el barranco y me lastimaba las piernas. Y aunque le pegabas la mula, aunque le dabas sus nalgadas, no, ni se hacía un lado. Lo peor del caso es cuando te pasa a raspar en los alambres entre las piedras, entonces sí te lastimabas. Entonces tiene una actitud completamente diferente. Bueno, ¿qué crees? Que nuestra mente es algo parecido. Nuestra mente es uno de la cual nosotros nos ha costado desde que ha nacido el hombre, desde que el hombre ha aparecido sobre la faz de la tierra. Déjame decirte que siempre tenemos esa mentalidad que no podemos dominarlo. Es complicado para dominar. Por eso por eso una de las cosas cuando logramos entender que la mayor causa, la mayor batalla que nosotros pasamos en nuestras vidas, hay un gran porcentaje que son productos de nuestra mente. Fíjate que estaba yo escuchando, hay un libro que te voy a recomendar que se llama Cómo suprimir las preocupaciones, que es del autor que se llama Dale Carnegie. Hablaba de un empresario sumamente millonario, pero dice que esta persona le diagnosticaron cáncer en el estómago por las úlceras gástricas. El médico le dijo que ya tenía que poner en orden, bueno, así dice el libro, que ya tenía que poner en orden su testamento, porque pues este señor le dijeron 6 meses. En 6 meses te estamos enterrando. Y entonces uno de sus amigos le dice a este empresario muy exitoso, le dice, ¿sabes qué? Nos vamos en un crucero en tal parte. Es un empresario europeo. Dice, nos vamos en tal parte y me gustaría que nos acompañaras como un último deseo, que nos acompañes. Y entonces este empresario agarra, se compra el cajón, el ataúd, se compra y lo echa en el crucero, ¿no? Se agarra, se mete en el crucero, dice, por si me muero en el viaje en el crucero, dice, pues ya tengo el ataúd y vamos a traer ya para que entierren mi cuerpo. Bueno, lo más curioso, que este señor se sube en el crucero, se fueron, visitaron muchas islas, muchos pueblos, entre risas, entre diversiones, y sin darse cuenta que el crucero había terminado y habían tomado otro, habían pasado un año y se hizo la pregunta, oye, pero el médico me dijo que me iba a morir en 6 meses por el tipo de diagnóstico, el avance del cáncer que tengo en el estómago. Entonces agarra, se va con su médico y el médico se quedó sorprendido porque se había curado al 100%. Bueno, ¿qué es lo que realmente nos da de entender este testimonio que está plasmado en ese libro que se llama Cómo suprimir las preocupaciones con Dale Carnegie? Si quieres el título, te las puedo, déjame el comentario, te la mando el título bien de manera formal. Y entonces, ¿qué es lo que nos da de entender? Que la capacidad de la mente es algo que nadie lo va a clonar, ni la inteligencia ni artificial, ni el chat GPT lo va a poder reemplazar. ¿Por qué? Porque este diseño que Dios nos ha dado es un diseño sumamente importante. Lo que a mí, no tengo ahorita aquí este ejemplo, pero la plasticidad, lo que ellos le llaman los científicos, la plasticidad de nuestro cerebro se forma, le puedes darle forma a la manera que tú quieres. O sea, tú puedes formar tu mente como tú quieres. Pero para que esa formación, para que eso suceda en nuestras vidas, tenemos que tomar en serio del tratar de cambiar todos los días.
Eso es importante, o sea, todo radica en nuestra capacidad mental, nuestros errores, nuestros fracasos, nuestro éxito, todo lo que sucede alrededor de nosotros, aquí radica. El 10% hace la chamba esto. Por eso cuando una persona es sumamente negativa, no le funciona ni el mejor invento patentado en medicina, le va a funcionar porque aquí radica. Y por esa razón debemos de trabajar más nuestra mente. Y en esto hay algunos conceptos, algunas sugerencias que nos dice creencias y medio ambiente. La mayor parte de nuestras creencias son creencias que muchas veces no tenemos ni un fundamento. ¿Por qué lo creemos? ¿Sí? No sabemos por qué la creemos, simplemente porque alguien lo dijo, yo lo repito, mi hijo lo repite, mi nieto lo repite, y en 4 o 5 generaciones esa creencia se vuelve un patrón y desgraciadamente es la que nos trae arrastrando las cobijas y llorando en la calle. Y el medio ambiente, un ejemplo en mi persona. Así como me ves vestido, para las personas que me conocen siempre aquí en la estancia, yo siempre ando vestido de jeans y camisa cuadrada con sombrero. Por eso es que está el sombrero aquí atrás y una riata, dijeran por ahí, una soga, pues, para el azar. A mí me gustó mucho al azar animales cuando yo trabajaba en el rancho, por eso es que lo tengo ahí. Pero déjame decirte algo muy importante, que vamos a hablar de ese tema. Ahora, la ropa que tú traes ahorita, así, la ropa que tú traes ahorita, déjame decirte que no es la ropa que tú dijiste, lo voy a usar porque me gusta. El 40%, la Universidad de Duke en Estados Unidos hizo una investigación. El 40% de tus acciones, decisiones, vestimenta, lo que comes, el carro que manejas, la bicicleta que traes, el zapato que traes, el reloj que traes, la forma como te rasuras, la forma si tienes barba o no tienes barba, si eres pelón o no eres pelón, si eres greñudo o no eres, todo lo que tú tienes, el 40% no son tuyas. Es la influencia del medio ambiente. O sea, cuando tú fumaste el primer cigarro, déjame decirte que nunca dijiste cuando naciste, ay, me voy a fumar cigarro a tal edad, ¿no? Yo recuerdo que el primer cigarrillo que yo fumé a mis, no sé qué años, a mis 8 o 9 años, fue porque un tío lo veía fumar y un día cuando se distrajo, le doy unos fumarolazos. Y no me gustó, obviamente, no me gustó. La primera, la segunda, la tercera. Y posteriormente, a mis 16, 17 años, ya fumaba 2 cajetillas de cigarro. ¿Eran míos? ¿Eran mis hábitos? No, porque ni en la casa fumaban. Mi papá nunca fumó, mi mamá nunca fumó, menos tomar, menos andar de fiesta. ¿Dónde lo aprendí? Yo fui fiestero, yo fui bien bailarín en las pachangas. ¿Por qué creen? Por mi tío. Porque mi tío era fiestero, le gustaba bailar, y entonces, pues obviamente, o sea, por eso dice el estudio científico que el 40% de las acciones que usted hace, que yo hago, no es de nosotros. Hasta el cinturón que traes no es tu idea. Le vistes a alguien y lo compraste. Así funciona el ser humano. Lo malo o lo peor del caso es que muchas veces agarramos hábitos del medio ambiente de nuestra comunidad, de nuestra colonia, de nuestro barrio, de nuestro pueblo, que muchas veces no nos hace crecer como persona. El que no puedo, el que no quiero, el que no sé, el que nací negro, el que nací chaparro, es que estoy gordo, no puedo bajar de peso, porque metemos muchas ideas en la cabeza para justificar de no hacer el cambio, porque vemos que la sociedad así vive y nosotros queremos vivir así. Por eso cuando una persona, fíjate algo muy importante, voy a confesar algo esto y yo tengo aproximadamente 30 años, un poquito más de 30 años,
que yo me comencé a congregar en una iglesia cristiana, que yo comencé a leer la Biblia. Y entonces, mi vestimenta, yo recuerdo que en aquellos años, pues yo soy de los 70, pues se vestía, cuando yo era adolescente, se usaba mucho el pelo largo, lentes oscuros, con unos, no sé cómo le llaman estos, cubrepuños creo le llama, o puños creo se llama, al estilo rock and roll, pantalones guangos, al estilo Michael Jackson con calcetas blancas. No era mi vestimenta. Imitaba yo la sociedad en esa época porque así se vestían, porque eran greñudos, porque eran medios hippies, pero no eran mías, porque con mi cultura no tenía nada que ver. O sea, yo soy de la cultura indígena, eso no tenía nada que ver. ¿Pero por qué lo adopté? Porque yo andaba en medio de esa flota de gente que se vestían así, que se comportaban así, y entonces yo quería ser parte de ese medio ambiente. Pero cuando yo comienzo a medio leer la escritura, comencé a cambiar mi forma de vestir. Por eso normalmente, cuando en los últimos años que yo he vivido aquí en Cuautla, los últimos 3 años para ser exacto, pues yo me vesto de jeans por el tipo de trabajo que tengo aquí, porque así lo requiere. Pero tampoco es mío, simplemente porque yo veo comodidad, pero normalmente yo soy mucho de traje, de corbata, de camisa de fondo blanco como el que ves. ¿Pero por qué razón? Porque cuando yo comencé a asistir en esta congregación, yo veía que se vestían así las personas, formal, y por esa razón, ¿a qué quería llegar esto? Yo le decía, yo siempre le dije a mi esposa me gustó por su vestimenta, porque se viste de vestido, se ve muy formal, me gustó por eso. No porque, y allá afuera hay cientos de mujeres con el escote, mostrando el ombligo y mostrando las piernas, todo eso, no me llama la atención. ¿Por qué no me llama la atención? Porque el medio ambiente donde yo viví los últimos años de mi adolescencia hasta este día, eran personas con diferentes vestimentas. Por eso dije hace un momentito, la forma como se viste, el calzado que traes, cómo te peinas, cómo cortas el pelo, el reloj que cargas, dónde comes, dónde compras, todo lo que nosotros hacemos, el 40% no tiene nada que ver con nosotros. Es la influencia del medio ambiente. El libro que lees y el tipo de música que escuchas, el tipo de película que ves, dónde van en la escuela tus hijos, todo tiene que ver porque es el medio ambiente que influye en nosotros. Por eso cuando nosotros queremos hacer uno de los requisitos que nosotros siempre sugerimos a la gente, si tú quieres tener una salud óptima, tienes que juntarte con personas que cuidan su salud. Por eso mucha gente no le funciona el producto, no porque no funcione, porque siguen estando con gente negativa, con gente desinformada, con gente que no le interesa su salud, que no le interesa crecer. Y entonces aquí, vemos el medio ambiente. Si nosotros realmente queremos hacer el cambio en nuestras vidas, tenemos que hacer un cambio radical. ¿Qué significa eso? Hacer un cambio radical. Yo normalmente le digo a la gente, mis amigos de borrachera, de fiestas, de echar relajo, de salir a hacer maldad en mi pueblo en aquellos años, cuando yo inicié la red de mercadeo, tuve que deshacerme de sus amigos, porque eran amistades que no aportaban. Sí aportaban, pero en las cosas negativas. Entonces tuve que hacer cambio en mi vida. Comencé a buscar gente, la gente que quiero que me aporte en mi vida. No es fácil, no es fácil. No es fácil decirle a un amigo de 20, 30 años, decirle, oye amigo, ya no nos vamos a poder ver, ya no podemos ir al chupe, no podemos ir al baile, no podemos ir a bañar al río, porque es difícil. Por eso la gente no hacemos el cambio, porque nos cuesta decirle a la gente. Pero cuando tú realmente quieres hacer el cambio, tienes que tomar la decisión. Tú tienes que valorar dónde te gusta estar, seguir en el mismo lugar o hacer los cambios. A eso es lo que le llamamos estilo de vida. Si no logramos entender esto, entonces recuerda, estadísticamente, que el 65%
de la población mexicana y en el mundo son personas que estamos como zombies. Todo criticamos, todo no nos gusta, pero no estamos haciendo nada para hacer esos cambios que requiere para mejorar nuestra calidad de vida y para aportar en nuestra sociedad. Número 3, que casi estamos cerrando la parte final. Bueno, aunque el número 3 lo adelanté. Estudios de la Universidad de Duke muestra que el 40% de nuestros hábitos no son nuestros. Eso ya lo dijimos. Número 4. Lo que decimos y lo que actuamos son cosas muy diferentes. Es como cuando el niño dice, es como cuando el padre de familia dice, hijo, a mí no me gusta la mentira. Y al buen ratito suena el teléfono. ¿Está tu papá? Y luego el papá en la recama dice, dile que no estoy. Ah, dice mi papá que no está. Yo lo he hecho. O llega el cobrador de Coppel, llega el cobrador de Electra. Busco al señor fulano y tal. No está. Y ahí está escondido atrás de la puerta. Y cuando ese niño ve, ¿qué crees que va a hacer? O sea que la mayor parte de todo lo que nosotros hacemos en casa, lo que nosotros practicamos en casa, es lo que refleja en la sociedad. Y muchas veces nosotros no nos gusta, ¿por qué? Porque cuando alguien hace hacia nosotros, cuando alguien se comporta de esa manera hacia con nosotros, sentimos mal. Pero lo que no nos damos cuenta, que nosotros somos parte de fomentar lo que nosotros estamos haciendo. Por eso es muy importante entender esta parte. Lo que decimos y lo que hacemos es lo que va a contar mucho. Por eso, dentro de esta industria, dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro de las religiones, por eso somos muy criticados, porque decimos una cosa, hacemos el otra. Yo el lunes pasado, yo estaba platicando con una persona porque llevé mi sombrerito y así me fui pues fui con una camisa cuadrada con jeans. Y pues bueno, pues me confundió, pensó que yo le iba a predicar. Y le dije, no señora, le digo, yo para predicarte, le digo, pues, en primera no tengo necesidad de predicarte. Se ve que tú conoces y bueno, pues ya lo que te resta hacer es hacerlo, ¿no? Porque decía mi padrino en aquellos años, hijo, así decía mi padrino, no te cambies de religión, hijo, mejor quítate las mañas. Eso sonó bonito, ¿no? Así me decía mi padrino, no te cambies de religión, hijo, quítate las mañas, déjate de ser mañoso. Mi padrino me conocía, por algo me lo dijo, ¿no? Y entonces yo le decía a la señora, bueno, yo ya se le decía así directamente, le dije, usted que es muy religiosa, y como he estudiado un poquito, le digo, ¿cuáles son las 7 obras de misericordia según tu religión tú? Ay, es que no sé, bueno, pues que no lo eres. No lo eres. O sea que dices que eres, pero en la práctica no lo somos. Muy simple, sencillo. Muchas veces la gente pasamos más hablando, pero actuando menos. Y dentro del concepto del negocio, dentro del concepto Ismerelli, muchos líderes allá enfrente te hablan bonito. Entrenamiento, capacitación bonito. Pero cuando ves su persona dices, pues como que algo no cuadra, ¿no? Un ejemplo, es que el producto tal te baja de peso. Y le quedas viendo así. Pues no es que yo traiga yo el cuerpo de Brad Pitt. Pero dices tú, no, pues, no manches, compadre. O sea que tomas o no tomas tu producto. Y cuando la gente nos ve eso, dice, pues este cuate es mentiroso. O sea que dice que el producto baja de peso, pero mira cómo está su panzota. Yo que soy cachetón me dicen que soy gordo, ¿te imaginas? Pero ya cuando me ven mi cuerpo dice, sí, perdón, ¿no? Pero sí, normalmente la gente me confunde, pues soy cachetón, traigo la cara redonda, pero bueno.
Pero normalmente la gente no le gusta lo que le dices, a veces es importante lo que tú haces. El mejor ejemplo es cuando te ven en acción. Hice un ejercicio este mes que yo mismo me saboteo. Este mes pasado, que cerramos el 25 de octubre, en lugar de comprar 4,400 puntos, nada más hice 2,200 puntos. Porque yo no dejo de ganar. Gracias a Dios que el plan de negocio funciona. Pero ¿qué crees? Todo es duplicable. En la organización hubo más consumo de 2,200 puntos que de 4,400 puntos. Yo les dije no. Yo les comenté que no iba a comprar 4,400 puntos, no. Porque cuando tú hablas con la gente, un ejemplo, si yo te digo que comprar un paquete premium es lo mejor para tu negocio, pero si yo hice 2,200 puntos, mi tono de voz, la forma como digo, la forma como veo, la forma como le transmito a la gente, ¿sabes qué dice? No hiciste 4,400, hiciste 2,200. O sea que yo estoy diciendo que hice 4,400 puntos, pero mis acciones dicen, no, fueron 2,200 puntos. Por lo tanto, pum, se bajó el cheque. El precio del éxito se paga. Por eso cuando hablamos con la gente, escuchamos la fonética, escuchamos la voz, escuchamos la mirada, el comportamiento de esa persona, si está diciendo la verdad o no la verdad. Por eso cuando un líder me dice enfrente, yo leo 5 libros al mes, platicando 5 minutos con esa persona, me doy cuenta si lee o no lee esa persona. Si un líder me dice, yo patrocino 10 cada mes, platicando 5 minutos con ese líder, me doy cuenta si es cierto o no es cierto. Pero cuando nosotros hacemos lo correcto, no necesitamos decir, porque la gente se va a dar cuenta. Por esa razón, no permitas que tus emociones, no permitas que tu palabra te condene, porque la gente se da cuenta. La gente no es tonta. Tonto es aquel que cree que la gente es tonto. O sea que nuestro comportamiento es muy importante en lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Y por eso cuando tú ves personas allá afuera, hay personas que hablan muy bonito, con todos los guiones, con un léxico impresionante, con una educación, con una expresión facial, estudian el marketing, se gradúan, se certifican con César Lozano, se van con Jaime Luquier, se van con Juan Carlos Barrios, o sea, ya tienen todas las certificaciones pegadas en la pared. Pero ¿qué crees? Que eres incongruente. Y desgraciadamente esa incongruencia, no importa que tengas todos los títulos pegados en la pared, todos los reconocimientos, pero si tu acción no lo ejecutas, la gente se da cuenta. O sea, no importa tus certificaciones, porque al fin la vida no te va a pedir certificaciones. La vida misma no te va a decir, tú eres egresado en la Universidad de Oxford con una calificación de 10. La vida no te va a decir, tú eres egresado en la Universidad de Illinois con 9.5. Porque tú te egresaste en el TEC de Monterrey y mereces un puesto aquí. No, la vida es justa. La vida es justa. Por eso en el inicio de nuestra plática estábamos diciendo que nosotros, donde hoy estamos actualmente, es el resultado de los últimos 10 años que nosotros venimos practicando. La salud que tienes, el calzado que traes, la ropa que traes, el reloj que traes, tu corte de pelo que traes, es el resultado de hoy en día. Me decía mi dentista el 2018, cuando yo llegué aquí en Cuautla, me fui a mandar a arreglar un poquito mis dientes. Mis dientes son naturales, nunca le puse bracket, nunca le puse mandar a quitar mi diente de ratón. Es mi diente natural, a mí me vale gorro que la gente se critique de mi diente, a mí me da igual. Es mi diente. Con esto nací y posiblemente con esto me muero, y si se cae antes, qué bueno, ¿no? Pero
Entonces me decía, mi dentista me decía, tengo un puente, y me decía, señor Alfredo, si yo te reparo tus dientes abajo, tus muelas, van a tener vida de 10 años. Y le dije, ¿y nada más 10 años? Sí, no lo arregles. Sí, le dije, ya sé que con el arreglo, sin el arreglo me va a tardar 10 años, entonces ¿por qué no espero los 8 años, 10 años? Lo mando a quitar y mando a poner el puente. Simple y sencillo. Ahora, fíjate que algo muy importante, que el año pasado me comenzó a dar lata a mis dientes, algunas cositas que hay que darle ajuste, pero son los últimos 10 años lo que me dijo la dentista. Por eso, este ejemplo que te quiero hacer, los últimos 10 años de tu vida es el resultado que tú tienes el día de hoy. ¿Para qué nos hacemos guaje? ¿Para qué nos hacemos de tío Lolo? Es el resultado que tenemos. La panza que tengo, los dolores que tengo, la migraña que tengo, la gastritis que tengo, la próstata que tengo, el riñón que tengo, el hígado que tengo, la barrigota que tengo, es el resultado acumulado de los 10 años. Pero la gente va a decir, es que la culpa tiene Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque no logramos entender que lo que decimos es una cosa y lo que hacemos es otra. Ahora, quiero cambiar realmente. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Nadie lo va a hacer por nosotros. Quiero el pin de oro, quiero el pin de diamante, quiero el pin de doble, triple diamante de corona, que es uno de mis sueños. Ahora le voy a mostrar. Este es uno de mis sueños que yo tengo con el proyecto. Este es mi sueño. Quiero el pin de corona para llevar a cabo, para construir este proyecto que tengo, para el que tú ves en la pantalla aquí, pues es una Mercedes convertible, modelo AMG. Pero para llegar a esto hay que ser congruentes. Porque allá afuera estamos llenos de fanfarrones, estamos llenos de gente mentirosa, estamos llenos de personas que te quieren vender un sueño, pero no te dicen lo que tengas que hacer para alcanzar ese sueño. Nosotros somos deshonestos en nuestro negocio. Déjame decirte que el negocio no va a funcionar. La mayor parte de las personas que cambian de empresa cada rato son personas deshonestas. Yo lo he comprobado. La mayor parte son gente mentirosa, incumplidos, para no decirle ladrones, pero son personas deshonestas que no tienen una ética, no tienen una formación, que no están comprometidos en hacer el cambio. O sea, quieren cambiar al mundo, pero no están dispuestos a pagar el precio para que el mundo cambie. Son personas que no hay integridad en ellos. ¿Qué significa la palabra integridad? Y te voy a hacer un ejemplo. Muchas personas, cuando no tenemos integridad, se nos hace muy fácil decirle a la gente, cámbiate conmigo. Eres deshonesto, no eres íntegro, cámbiate conmigo, aquí te vas a crecer mucho, ¿no? Como si esto fueran enchiladas. No somos leales. Para ti, ¿qué significa la palabra leal? Leal. Yo normalmente me dijo mi madre, no antes de partir, hace muchos años atrás, me decía, hijito, no te cuides de la gente. Así me decía mi madre, no te cuides de la gente. Mejor cuídate el de arriba. Porque la gente, tu mujer, tus hijos, a toda la gente que te rodea la puedes engañar. Porque pones la cara de menso y lo engañas a tu familia. Pero el que está arriba sabe todo lo que hace todos los días. De él no te vas a esconder. Entonces cuídate de él. Y cuando una madre te dice eso, ¿por qué crees que te lo dice? Porque te conoce que eres desgraciado, que eres loco, que eres malandrín, que eres esto, eres aquello. Te lo está diciendo porque te conoce, no te lo está diciendo porque eres realmente una perita en dulce.
Pero ese mensaje me quedó muy claro después de que mi madre tiene ya 9 años de fallecido. Lo sigo recordando ese mensaje. Cuando una persona es leal, puede dormir en medio de las personas malas, en medio de, decía un amigo, hasta en medio de las prostitutas tú puedes morir, pero cuando eres leal, eres honesto, eres sincero, tú como si nada. ¿Es fácil de hacerlo? No. Somos seres humanos. Dijimos que la mente es la mula más terca que existe en la vida. Nuestra mente es la mula más cerca de la vida. O creo que es más fácil domar una mula, un macho, un mulo, que la mente de una persona. Pero cuando entendemos el valor que hay detrás de este mensaje, entonces es la única arma poderosísima que la cual nos va a llevar al éxito para vencer todas las adversidades que tenemos en la vida. ¿Es fácil? No es fácil. Claro que no es fácil. Si tú te vas con una persona exitosa, pues te va a decir que el éxito no es fácil. Hay que pagar un precio. Y la mayor parte de la gente, lo que no queremos es pagar un precio. Eso es lo que nos hace falta, pagar el precio. Cuando usted y yo comenzamos a pagar el precio, cuando lo que hablamos y lo hacemos correctamente, entonces comenzamos a romper la ley del tope, comenzamos a salir del medio ambiente que la cual nos ha desarrollado, comenzamos a cambiar nuestros hábitos y entonces comenzamos a tener nuestra personalidad hacia donde nosotros queremos llegar. Pero cuando nosotros no tomamos esa decisión, cuando nosotros no queremos hacer el cambio, déjame decirte algo muy, muy claro, Dios no te puede cambiar. Hay mucha gente religiosa allá afuera que van con su pastor, pastor, ore por mí porque quiero cambiar. No, no te vas a cambiar, porque la decisión, el cambio que uno necesita hacer, tiene que salir de aquí. Cuando sale el cambio aquí, del corazón, y lo has pensado aquí en tu mente, no es fácil, pero lo vas a lograr. Es como cuando el niño comienza a caminar, se cae, se levanta, se cae, se levanta, pero tiene que cambiar los hábitos y de repente corres. De repente cuando comienzas a resolver esos problemas, ya lo ves así de en el hombro, no pasa nada, ¿no? Porque ya sabes enfrentar. Pero cuando nosotros no tomamos la decisión de hacer ese cambio, no hay pastor que ore por ti. Se puede hacerlo, pero no vas a lograr nada porque el cambio tiene que ser interno, decisivo, determinado y personal. Nadie va a hacer nada por ti. Y en el negocio que nosotros desarrollamos, los cambios realmente, si yo quiero realmente ser embajador Corona para el 2030, yo tengo que cambiar muchas cosas. Comportarme como un Corona embajador. Caminar diferente, hablar diferente, trabajar diferente, dar el ejemplo, ayudar a la gente, enseñar a la gente, un comportamiento diferente, porque quiero ser un embajador Corona. Decía, con esto quiero terminar, es la manera de decirte gracias por haberme acompañado, te invito a que me regales tu like, dejes un comentario, compartas este video y espero que esta información te haya servido, pero decía uno de mis conocidos, no le digo amigo porque nunca nos hemos sido amigos, pero es un gran conocido, decía, el día que te subas a un Mercedes-Benz, tienes que mostrar tu educación, porque es un auto de estatus y necesitas estar educado para manejar el Mercedes-Benz. Porque toda persona que no tiene el estatus, no tiene educación para manejar un Mercedes-Benz, nada más mira cómo se comporta en la calle. Y eso me quedó claro también. Si nosotros queremos ser plata, oro, diamante, corona, Sherman en Ismerelli, tenemos que comportarnos como es. Las 3 últimas cosas que mencioné, tenemos que tener lealtad,
tenemos que tener, las características que nosotros necesitamos para que nosotros logramos alcanzar nuestro objetivo. Entonces, muy simple y sencillo. ¿Realmente estamos identificando nuestra ley del tope? ¿Realmente queremos cambiar nuestra mente? Bueno, si realmente queremos cambiar, identificar esa ley de tope que nos detiene, que no nos deja crecer en nuestra vida personal, en el negocio o en cualquier negocio que tú desarrollas, necesitamos comprometernos con nosotros mismos, no con tu patrocinador, no con el diamante, no con la empresa, no con Elisa, no con Ismerelli, no. Comprometerte contigo mismo de hacer estos cambios que mencionamos en esta transmisión. Y dejamos de brincar como las pulgas del experimento. De mi parte te agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo desde Cuautla, Morelos, y les manda saludo mis 21 perritos, mis 7 huskies, un fuerte abrazote y muchas bendiciones de parte de Dios. Nos vemos el próximo domingo que me toca participar con ustedes a esta hora en este mismo perfil. Que Dios me los bendiga abundantemente. Así que tengan un excelente día. Hasta pronto.